Hola, hola hermanos. No sé si estamos ya en vivo. Alguien pudiera por ahí mandarme un mensajito si estamos saliendo bien en vivo, por favor, porque es la primera vez que lo transmito desde aquí de la casa. Si se escucha bien, si todo está perfecto para poder avanzar. Si por ahí está Ariel en cabina, pudiera darme esta retroalimentación. Bueno, pues hermanos, soy el padre Giovanni Camarillo. Estamos transmitiendo este programa. Es tiempo de preguntar. Hoy lo tuve que hacer desde mi casa porque ha sido un día muy ocupado, la verdad, y se me hacía difícil ir a Valora. Pero bueno, estamos con mucho gusto otra vez este viernes 13 de octubre y estamos ahora sí que para que su programa, este programa que ha sido nuevo, apenas van 2 semanas que estamos ya pudiendo compartir este programa, hoy podamos también tener un tema muy interesante. Y el tema del día de hoy es el rosario. ¿Es un rezo o es una oración? ¿Y por qué elegir este tema del rosario? Pues porque estamos en el mes de octubre y el mes de octubre es mes del rosario, por lo cual es bueno y es conveniente que analicemos si el rosario es algo que me conecta con Dios, si es parte de una vida de oración o simplemente es un rezo. ¿Qué podemos aprender de este tema hoy en este día? Bueno, es poder revisar todo lo que del rosario conocemos y sabemos. Bueno, hermanos, pues sin más vamos a entrar a este tema, no sin antes decirles que aquí el día de ayer en nuestra arquidiócesis de Guadalajara pudimos participar de la romería en su edición 289, una romería que desde 1734 ha estado presente en nuestra ciudad y que es una romería donde acompañamos a la venerada imagen de Nuestra Señora de Zapopan, una imagen que ha estado a lo largo del tiempo con nosotros y una imagen que queremos mucho aquí en Guadalajara, en el occidente. Pues yo ahí pude participar de esta manifestación de fe, la verdad que fue algo muy hermoso ver tanta gente que estaba en las calles a la espera de que la imagen pasara, tantos romeros que desde horas tempranas de la madrugada del día 12 de octubre comenzaron a caminar y caminar y bueno, nos pudimos integrar después de la misa de despedida de las 5 de la mañana, pudimos caminar juntos con el pueblo, los pastores, ahí va el señor cardenal, los obispos, muchos sacerdotes, pero muchos romeros, muchos fieles que iban a pedirle una cosa precisa, alguna solicitud, algo que necesitaban que la Virgen Santísima intercediera por ellos y bueno, pudieron darse en esta congregación de verdad de una forma muy festiva. Al paso de la imagen eran los vivas, las aclamaciones, las lágrimas, es decir, cada quien vivió esta romería, pero a todos nos ha dejado algo. A la Virgen Santísima de Zapopan, la Madre de Misericordia, le hemos pedido con mucha fe que interceda por nuestra ciudad. Y bueno, pues yo los pude tener ahí en cuenta en mis oraciones, yo pude estar ahí orando un poco con la imagen, un poquito cerca. Bueno, pues ahí los encomendé a cada uno de ustedes. Bien, hermanos, pues vamos a entrar en este tema donde yo les decía, la Iglesia Católica en el mes de octubre celebra este mes del Santo Rosario, pero también es mes de las misiones. A ver si más adelante hablamos de un tema acerca de las misiones. Pero la pregunta es esta, y yo los invito a que ustedes conectándose vayan interactuando. ¿El rosario es una oración o es un rezo? Y antes de que ustedes puedan hacer alguna mención
o que podamos nosotros desde aquí clarificar un poco, porque es la inquietud de este programa poder dar un poquito de respuesta a cada una de las preguntas que tiene nuestra fe o que a lo largo del tiempo se nos van realizando. Bueno, una oración siempre será algo que nos conecte con el Padre. Una oración será un diálogo que tenemos con fe, con Dios, un diálogo que realizamos entre dos que se conocen, que se aman, entre dos que están siempre en continuidad. Y un rezo será unas líneas ya prediseñadas que ha pensado la iglesia, que a alguien se le ha ocurrido, pero que también pueden conectarnos con Dios, pero no simplemente es parte de su objetivo, aunque debería de ser. Algunos en la usanza pudieran solamente rezar y no orar, por lo cual nosotros a lo largo del camino de este tema vamos a poder ver si el rosario, al modo de como yo lo vivo, al modo de como yo lo rezo, es para mí una oración. Si es para mí una oración, estamos del otro lado. Si no, hay que clarificar un poco. Hay que ver qué es lo que puedo hacer. Bueno, vamos a saludar a los que ya están conectados. Norma, te saludamos con mucho gusto. Y también a Berta Alicia Enríquez. Norma nos dice que ella piensa que es un rezo. Bueno, ¿tú qué piensas de esta pregunta? ¿Es un rezo o es una oración? Bien, ¿por qué pudiéramos decir que es un rezo? Y vamos a desdoblar un poco lo que conocemos. Bueno, porque así como yo lo decía hace un momento, el rosario es una oración prediseñada, no espontánea, pero esta oración lo que quiere hacer es que nosotros a base de repeticiones de algunos rezos podamos nosotros alabar a la Virgen María, alabar a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, pudiéramos decir que sí cumple con casi todas las características de lo que debe de ser un rezo. Ahora, ¿qué necesitará para que sea una oración? Que no sea mental, que no sea apresurado, que no sea un repetir por repetir, que sea para ti y para mí un poder conectarnos con la Virgen María, con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, etc. Si nosotros tenemos esto en cuenta, entonces ahora deberías tú poder discernir si tu manera de rezar el rosario está siendo vivido como una oración. Fíjense, hay algunos ejemplos que son un poco curiosos, pero que a lo largo de nuestro día a día y que muchas veces así lo hacemos y vamos viciando este rezo, Y con esto nos quedamos solamente un poquito planos. ¿Está mal rezar? No. Pero lo importante es orar. Muchas veces, al ser una oración tan repetitiva, a veces pensamos que es monótona, a veces pensamos que basta con decirlo de carrerita o basta con solamente comentarlo y ya se acabó todo. ¿Nosotros qué podemos hacer? A veces nuestra oración es, como yo lo decía hace un momento, en la característica de lo que va haciendo un poco de vicio en la oración del rosario, es repetir por repetir. Fíjese bien, usted ponga atención. Ahora que ya vienen los rosarios guadalupanos, cuando vamos a algún novenario por un difunto, cuando estamos en el rosario que habitualmente en algún lugar se hace todos los días, o en tu propio rosario. Si tú estuvieras atento, quien dirige, por ejemplo, pues una moto un poquito fuerte.
Quien dirige el rosario, yo les animaría a que hicieran este ejercicio. Si tú estás dirigiendo el rosario, sea en las Aves Marías, sea en las letanías, si tú te paras un poquito como el que dirige el rosario, muchas veces la gente contestamos en automático. A veces están rezando las letanías y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa María, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, como si fuera solamente un repetir por repetir. A veces basta con que se quede uno callado y muchos en automático dicen ruega por nosotros. Es decir, muchos en automático contestan, no porque no sepan lo que están haciendo, sí porque a veces nos viciamos y decimos, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que contestar, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. O sea, de una forma rapidito. Hermanos, estos son vicios de los rezos que se nos han pegado y que vamos haciendo que no podamos conectar con la oración. Por ahí es donde debemos de corregir un poco. Ahí es donde tú y yo podemos, a ver, voy a rezar el rosario, tengo que hacer un momento de oración, tengo que detenerme un momento. Se nos ha dicho que podemos bien rezar el rosario a lo largo del día, mientras vamos en el camión, en el tráfico, yo a veces lo hago así. Bien, qué bueno será que al menos un misterio lo podamos hacer frente a una imagen de la Santísima Virgen María. Qué bueno será que al menos este misterio lo haga en recogimiento o que este misterio yo lo pueda rezar conscientemente. ¿Para qué? Para que no sea solamente un repetir por repetir. Lo podemos rezar a lo largo de la jornada, en abonos, como podríamos decir coloquialmente, pero deberíamos de rezarlo con un detenimiento, con un saber lo que estoy realizando, pero también de una forma consciente, que sea una oración no monótona, sino que sea una oración que me conecte con Dios. Ante esto dice San José María Escrivá de Balaguer, para los que pensamos o piensan que el rosario es una oración monótona, que es cansada, aburrida, dice, bendita monotonía que nos libra de la monotonía de nuestros pecados. Vuelvo a repetir la frase. Bendita monotonía que nos libra de la monotonía de nuestros pecados. Así que si usted piensa que el rosario es una oración monótona, grábese esto. Sus pecados también son monótonos. Nuestras acciones habituales son monótonas. Yo cuando me siento a comer no digo, a ver, este día con qué mano voy a agarrar el tenedor. Lo voy a agarrar con la izquierda, voy a intentar agarrarlo con el pie. No, inmediatamente me sirven mi comida y yo sé cómo agarrar los cubiertos. Es algo ya aprendido. Pudiéramos decir que es monótono. Cuando yo me meto a bañar no digo, bueno, ahora me voy a empezar a tallar los pies y después, ¿qué pensaré? ¿Qué me tallaré después? Nosotros lo hacemos ya algo habitual. Bueno, el rosario también a veces lo realizamos de una forma habitual, pero si purificamos un poquito lo que ya hemos dicho, entonces podremos avanzar con que nuestro rosario sea una oración. Norma dice, ¿cuándo empiezan los rosarios guadalupanos? Bueno, oficialmente, pudiéramos decirlo, en una manera de devoción popular, comienzan el día 28 de octubre. ¿Por qué? Pues porque según el número de las estrellas del manto de Nuestra Señora de Guadalupe que son visibles, son 46, por lo tal, del 28 de octubre hasta el día 12 de diciembre son 46 días, por lo cual podemos empezar a rezar los rosarios guadalupanos el día 28 de octubre. Hay lugares que porque son tantos los lugares, los domicilios que quiere visitar nuestra bendita imagen de la Virgen de Guadalupe, porque así lo están organizando, bueno, pues son muchísimo más días, no pasa nada. La Virgen Santísima no va a decir, esta estrellita no estaba en mi manto porque estás rezando otro día. No, al contrario. Una muy buena
práctica para nosotros, que al final, ojalá que todos de este programa, ojalá que todos lo podamos hacer ese compromiso, será rezar el rosario, porque es una oración de muchos santos, es una oración que ha tenido en cuenta el pueblo y que la fe popular lo hace presente. Bien, pero ¿cómo podemos nosotros conocer más del rosario? Bueno, ¿cuál podría ser una breve historia del Santo Rosario? Hay que conocer un poquito. Se dice que el rosario nace en medio de una guerra. Si usted sabe cuál guerra, ahí póngale un poquito. Pero si no, vamos a ver por qué y cómo nace el Santo Rosario. El rosario que nosotros conocemos, debemos de ver, antes de poder entrar en su historia, que es una agrupación de Aves Marías, 10 por cada misterio, un Padre Nuestro, un Gloria al Padre y alguna jaculatoria. Esto repetido por 5 misterios que vamos rezando a lo largo del día. Estos misterios nos los ha dado la tradición de la Iglesia, nos los ha dado nuestros papas, por ejemplo Juan Pablo II nos regaló los misterios luminosos y a lo largo de la semana la Iglesia en la devoción popular ha dicho: este día se rezarán los misterios dolorosos, este día los luminosos, este día los gloriosos, este día los gozosos. Bueno, se comienza la oración a partir de la invocación a la Trinidad, que es en el nombre del Padre o por la señal de la Santa Cruz, y vamos a confesarnos pecadores. Porque cuando iniciamos una buena obra, un acto litúrgico, un acto piadoso en este caso, es conveniente que pidamos perdón por las ofensas. ¿Por qué? Porque el rosario tiene una indulgencia parcial y el rosario puede tener una indulgencia plenaria, por lo cual si yo traigo algún pecadillo venial, pido perdón para que se me perdonen los pecados por el ejercicio de este rezo. Después podemos ofrecer nuestro rosario por nuestras necesidades, por las necesidades del Santo Padre. Podemos ofrecer nuestro rosario por la iglesia o cada día por algo muy preciso, ¿no? Hoy lo ofrezco por los migrantes, mañana lo ofrezco por los niños, pasado lo ofrezco por los matrimonios, etc. Cada quien puede ver cómo y por quién puede ofrecer su rosario. Bien, hasta aquí creo que vamos avanzando un poquito. Si usted está ahí poniendo atención, tiene alguna duda, escríbala por favor. Y también nos ayudaría mucho el que tú compartieras esta transmisión para que tus contactos se enteren que estamos en este programa y podamos ser todavía más los que estamos conectados en este momento. Bueno, es un comercial que ojalá podamos hacer, no solo con este programa, con todos los programas que a ti te alimentan. Así empezamos a evangelizar, compartiendo para que otros sean los que se conecten también. Bien, cuando empezamos a rezar el misterio del rosario, si ustedes recuerdan, nosotros enunciamos el misterio, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son los misterios, qué días se rezan unos, qué días se rezan otros. Bien, cuando enunciamos el misterio, siempre se nos hablará de una parte del Evangelio, incluso nosotros nada más porque lo hacemos sin una meditación, pero quien lo realiza con una meditación, viene ahí una cita del Evangelio propia del misterio que se va a rezar. A lo largo de las 10 Aves Marías que nosotros estamos repitiendo, nosotros, aparte de pedir la protección de la Santísima Virgen María con el rezo del Ave María, nosotros deberíamos meditar en el misterio que estamos ahora sí que rezando, meditando. Un decir, si hoy estoy yo iniciando el rosario, que es el rosario doloroso, y yo rezo el primer misterio, que es la agonía de Jesús en el Getsemaní, entonces, ¿qué me invita a mí a reflexionar el rosario? Bueno, ¿qué es lo que el Señor vivió?
un poquito pensar en el Evangelio, un poquito revisarlo antes de rezar si tengo tiempo, y cada Ave María poder meditar en este misterio del Señor. Esto será cuando yo le pongo un poquito de meditación a mi rosario, que debería de ser siempre. A veces no se puede, a veces sí, pero bueno, esto lo hace todavía más sustancial, lo que decía en un inicio, lo hace menos en automático y más al pendiente de que yo pueda hacer oración con mi rosario. Bien, después de los 5 misterios, el rosario vendrá a dar parte a una letanía que inicia con 3 maneras de rezar el Ave María, pidiendo la virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad, para continuar con el rezo de la salve y iniciar la letanía. Algunos piropos, pudiéramos decirlo así muy coloquialmente, que nosotros hacemos a la Santísima Virgen María, ¿sí? Madre de Dios, Madre de Misericordia, Virgen prudentísima, Reina de los ángeles, vaso espiritual, es decir, todas estas piropos, estas alabanzas se las realizamos a la Virgen y nosotros contestamos, o quien no está dirigiendo el rosario, contestamos, ruega por nosotros. Es decir, todas las veces que le echamos una flor a María, le pedimos inmediatamente que ruegue por nosotros. Vean, es un ejercicio que de verdad nos conviene. ¿A quién no le convendrá que la Virgen ore por nosotros? Bien, terminará el rosario, ¿sí? Ofreciéndose, terminará pidiendo la consagración de la Virgen María. Cada quien lo termina de una forma diferente, no hay algo preciso, pero agradeciendo al Señor ese momento de oración. Y bien, yo les decía que el Santo Rosario tiene su historia y que nace en el contexto de una guerra. ¿Por qué? Bueno, esto empieza con una batalla que se da en el siglo XVI y que se realiza en Lepanto. En la batalla de Lepanto, el Papa Pío V le pide al pueblo que ore con 5 decenas de Aves Marías, precedidas de un Padre Nuestro y de un Gloria. Está en discusión, unos dicen que sí, otros dicen que fue un poquito más adelante, unos atribuyen a Santo Domingo de Guzmán, que es 2 siglos antes, en el siglo XIII, que la Virgen Santísima se le aparece y le dice que el rosario será una protección contra los herejes. No tiene algo diferente, pero ya en boga en toda la iglesia se comienza en este siglo XVI con este Papa Pío V. Porque así como a la Virgen Santísima le dice a Santo Domingo en el siglo XIII cómo es que debe usar el rosario como una arma contra los herejes, fíjense bien, 3 siglos después, cuando el rosario ya tiene un poquito de difusión, se usará de una forma efectiva y se usará para combatir un ataque que tenía por parte de los herejes que querían llegar a Europa y querían descristianizarla. Por eso el Papa le pide a los fieles que recen a la Virgen María. Fíjense bien, por cada invasor había un cristiano que defendería a Europa. Por lo tanto, los sobrepasaban en número. Iba a ser una batalla que la perdería Europa y con esto los cristianos. Es decir, la invasión se iba a dar y esta invasión iba a ser una pérdida para la vida cristiana en Europa. Pero la Santísima Virgen María, a quien se aclamó con el rezo del rosario, no permitió que esto pasara. Y es así que después de esta batalla que se gana y que se le
da la victoria a la Santísima Virgen María del Rosario, entonces vendrá a tener un gran auge, una gran promoción en la Iglesia Católica, el rezo del Santo Rosario. Esto para nosotros debe de verse que es la oración del pueblo, no solamente del pueblo, sí también rezan los religiosos, los consagrados, los rezamos, pero se le reconocía como que era la oración popular. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía acceso a la Sagrada Escritura. Los monjes recitaban al día, rezaban 150 salmos por día. Fíjense bien esto. Todos los monjes rezaban todos los días los 150 salmos a lo largo del día. Era una vida dedicada a la oración, ¿eh? Los consagrados lo hacían. Hoy en día nosotros hacemos a lo largo de al menos 4 horas en el día, 5 horas en el día, rezamos parte de los salmos, el salterio que lo vamos rezando, así se llama, y vamos encomendando las necesidades del pueblo, de la iglesia. Bueno, pues los monjes de antes, en la Edad Media, se rezaba, antes de la Edad Media incluso, rezaban los 150 salmos, una vida constante de oración. Como el pueblo quería rezar esto, pero no sabía leer, no sabía entender el latín, entonces lo que empezó a hacer es rezar 150 Padres Nuestros. Es decir, si ellos rezan leyendo los salmos, por eso se los aprendían, bueno, yo no sé leer, no tengo acceso a la Sagrada Escritura, yo rezo 150 Padres Nuestros. Conforme pasa la Edad Media, se populariza en Europa la práctica de rezar ahora 150 Aves Marías. Y se empieza a formar lo que se llama la corona del rosario. Una corona completa con los 3 misterios: los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Bien, hasta aquí es parte de la historia. Conforme pase el tiempo vendrán grandes santos que tengan como una oración preferida el Santo Rosario, pero vendrán también nuevos misterios, lo que yo les decía hace un tanto, los misterios luminosos que el Papa Juan Pablo II, un amante del rosario, nos deja, y que en cada misterio, que ahorita los vamos a poder reflexionar, podemos ver la vida de Cristo. Bien, Norma nos dice: ¿cómo se recomienda que se ofrezca el rosario? ¿Desde inicio o en cada misterio? Bueno, pues en esto no hay una regla. Yo lo hago, esto si les sirve, bueno, ustedes lo pueden hacer y cada quien podrá hacerlo a su gusto. Yo hago un ofrecimiento de todo el rosario y después en cada misterio puedo yo proponer un ofrecimiento particular. Hoy ofrezco el Santo Rosario por esta necesidad, pero por ejemplo, me gusta, según el misterio que estamos viviendo y meditando, orar por lo que la necesidad puede estar urgente y retratada en el misterio. Las bodas de Caná, pues pido por los matrimonios. El niño Jesús es presentado en el templo, bueno, pues pido por los niños. El nacimiento de Jesús, pido por los niños que están nacidos, incluso los nonatos, los que son abortados. Es decir, en cada misterio podemos nosotros hacer una ofrenda para que ese rosario nos sepa más. O a veces lo hago por mi mamá este día, o este misterio por mi padre, o este misterio por mi amigo, etcétera, ¿no? Cada quien ahí puede emplear un poquito el ofrecimiento como usted quiera, como usted le ayude más. Bien, esto tendremos nosotros que decir por parte de la historia del rosario, cómo se fue realizando, y como yo les decía, en el año 2002 es cuando se añade esta serie de 5 misterios al conjunto de lo que se llama la corona del rosario, los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Bien,
¿Qué más podemos decir del Santo Rosario? Bien, el rosario, en el rosario nosotros meditamos, una oración cristocéntrica. Fíjese bien, no solo es una oración mariana. Aquí a veces podemos nosotros decir, yo pensaba que el rosario era de la Virgen María. Sí, le encomendamos a María nuestra necesidad. Estamos orando ante ella. 50 veces repetimos el Ave María. Parecería que todo es mariológico, pero no, hermanos. El rosario es cristocéntrico. A través de María llegar a Cristo. Y el rosario, en la manera cristocéntrica, es algo que todos deberíamos de configurar en nuestro día a día como una oración particular y una oración que no podría faltar en mi vida. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver los misterios del rosario. Bueno, en cada misterio, de quien se habla y a quien se busca es a Cristo. Repasemos. Los misterios gozosos. En los misterios gozosos, y vamos a ir descubriendo cómo está Cristo en cada misterio. En el misterio gozoso, el primero de ellos es la anunciación del Hijo de Dios. Sí, recordamos que a la Virgen Santísima fue enviado el ángel Gabriel, pero a ver, ¿para qué fue enviado Gabriel? ¿Para solamente ir a saludar a María? No. Fue enviado para proponerle una cosa precisa, que ella fuera el instrumento donde Dios se encarnara y que fuera la Madre de Dios, por lo tanto. Entonces, al meditar el misterio de la encarnación, ¿a quién encontramos en esa meditación? A Cristo. Sí, participando de esto la Virgen Santísima. Pero es Cristo el que está de fondo. Gracias, Cristo, porque te encarnas. Gracias, Cristo, porque estás aquí, porque con tu encarnación nos das la salvación. En el segundo misterio, la visitación. ¿A quién encontramos en el misterio de la visitación? A María e Isabel, que van y la Virgen va a servir a Isabel y contagia de la alegría de la salvación. Sí, pero ¿por qué? Porque Cristo está en el vientre de la madre y cuando llega salta de gozo. Entonces, Cristo sigue estando ahí. En el nacimiento, Cristo. En la presentación del niño Jesús al templo, Cristo. En el niño Jesús perdido y hallado en el templo, Cristo. Los misterios gozosos, todos son de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Los misterios luminosos, ya en un orden cronológico, por ejemplo, de la vida del Señor. Primer misterio, el bautismo de Jesús en las aguas del Jordán. Cristo que se bautiza, Cristo que aún no necesitando el bautismo de Juan, se hace solidario con nosotros y nos muestra que a través del bautismo penitencial podemos prepararnos para la misión y recibir el bautismo de fuego. Bien, Cristo ahí. En las bodas de Caná, ¿a poco yo ahí estoy celebrando a los novios de Caná? No. Estoy solamente celebrando o meditando que la Virgen Santísima se puso a servir. No, no del todo. ¿Qué medito? Que es el primer signo que en el Evangelio de San Juan se relata y que Jesús realiza. Cristo de nuevo. Bien, en el siguiente misterio, que es el Señor anuncia la conversión en el sermón de la montaña, Cristo de nuevo, que está predicando, que anuncia
esta carta magna que podemos ver en el Sermón del Monte, ¿no? Esta invitación para que todos encontremos y abracemos la conversión. Cristo está ahí. En el siguiente misterio, que es la transfiguración del Señor, Cristo, que se transfigura, que muestra su gloria, que nos da un anticipo de la resurrección, Cristo. Último misterio de los misterios luminosos, la institución de la Eucaristía, Cristo que se queda para ser nuestro alimento espiritual, el alimento del camino. Ahí está. Misterios luminosos, podemos ponerle ya palomita. Todos son cristocéntricos. Bien, hasta ahí vamos bien. Misterios de dolor. Primer misterio, la oración en el huerto de Getsemaní. Cristo que está en la agonía, Cristo que está aceptando la voluntad del Padre y que nos enseña que aunque las cosas no nos gusten, muchas veces tenemos que aceptarlas porque vienen de Dios. Cristo. En el misterio de la flagelación, Cristo. La coronación de espinas, Cristo. La cruz, el Señor con la cruz a cuestas, camino al Calvario, Cristo. La muerte y crucifixión, Cristo. Misterios gloriosos, la resurrección del Señor, Cristo. ¿Sí? Parecería que es un tanto repetitivo, pero quiero que no quede duda. La ascensión del Señor, Cristo. A ver, Padre, ¿y el envío del Espíritu Santo en Pentecostés qué? ¿Sigue siendo Cristo? Ok. ¿Quién es el que continúa la obra de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue la promesa de Cristo? El Espíritu Santo. Entonces, sí, Cristo está en el misterio del envío del Espíritu Santo en Pentecostés. En la asunción de la Virgen María al cielo. ¿Ahí qué, Padre? Ahí entonces sí es María. No, hermano. Si Cristo no resucita, la Virgen María no sube al cielo. Por lo tanto, la Virgen María con su asunción es un anticipo de lo que a ti y a mí nos va a pasar cuando creemos en la resurrección y cuando bien vivimos como Cristo lo manda. Por lo tanto, en el misterio de la asunción de la Virgen al cielo, entonces vemos el triunfo de Cristo en María. Ahí está. En la coronación de la Virgen María como reina de cielo y tierra, ¿quién está ahí? María, coronada, sí. ¿Por quién? Por la Trinidad. María, que se le respeta su mérito por ser la bienaventurada, la que creyó. Cristo está ahí. ¿Para quién es el lugar a su derecha? Para la Virgen. Entonces, el rosario es cristocéntrico. A veces tenemos miedo de rezar el Santo Rosario porque pensamos que vamos a quitarle devoción o adoración a Cristo. Y a veces decimos, no, es que nuestro pueblo reza muchos rosarios y el Santísimo está solo. Es que no lee la palabra de Dios. Y entonces yo mejor soy más fiel a esto y despreciamos un tanto el rosario. Hermano, si usted medita en cada misterio la parte de la Escritura, puede hacer una oración desde la Biblia con el rosario. Ahí está, descúbralo. Luego, si usted reza su Santo Rosario frente al Santísimo Sacramento expuesto o en su capilla, usted gana una indulgencia plenaria y está alabando a Cristo a través de María. María pienso yo que en el cielo lo adora al Señor y está al pendiente de su Hijo. Si usted está ahí rezándole a María para que le lleve sus ruegos a Cristo, pues está ahí, bien conectado. Por lo tanto, no es una oración ajena a la vida eucarística, no es una oración ajena a la vida sacramental, no es una oración ajena a la Biblia, no es una oración ajena a la misión de la Iglesia.
Si yo rezo el rosario misionero, si yo rezo el rosario por las necesidades de la iglesia, si yo rezo el rosario por cualquier cosa que usted esté pidiendo, bueno, pues ahí se está haciendo la obra de salvación. Ahí estamos siendo partícipes de este misterio y podemos agradar al Señor orando por los demás. Bien, entonces, el rosario, una oración cristológica, cristocéntrica, a través de María, y una oración que tiene su parte bíblica, una oración que yo puedo hacer frente al Santísimo, una oración que yo puedo hacer, sí, en mi día a día, pero que puedo realizar alguna breve recogimiento para que tenga un mejor efecto. Como no es un sacramento que dé la gracia por sí solo, es un acto piadoso, implica mucho el cómo yo lo rece para poder obtener la gracia que el rosario me da. Por lo tanto, volvemos a lo que en un inicio decía. Si usted solamente repite por repetir, es decir, solamente está como perico rezando, bueno, su disposición es un poco menor y la gracia que usted está cultivando, conectándose con Dios a través de María, es menor. Es decir, usted tiene fallas de señal, usted tiene una interferencia que si usted la cuida va a buscar que sea para usted un beneficio. Si usted no la revisa bien, entonces va a haber un poquito de dificultad para que se conecte, para que lo pueda hacer oración. Por lo tanto, nuestra disposición es necesaria. No hay norma, pero dispóngase. Yo puedo rezar el rosario mientras hago la comida, mientras manejo, mientras bien. Solamente ofrezca, conéctese bien con Dios. Pero si usted puede hacerlo en un momento de recogimiento, en su hogar, en su altarcito o en el templo, hágalo y esto le va a ayudar bastante, ¿eh? Ahora, el rosario, cuando yo me bien dispongo, vienen gracias. La Santísima Virgen María tiene muchas promesas para quien rece su rosario, pero en el ejercicio del rosario yo estoy colaborando a la santificación de la iglesia, yo estoy colaborando con mi oración a que por quien yo estoy ofreciendo el rosario pueda ser escuchada su petición y su súplica. Así que es una oración que a todos nos ayuda y nos conviene. Bien, algo más que quería yo decirles antes de terminar este tema es que si nosotros hacemos un buen hábito de rezar el rosario, le vamos a perder este miedo a la monotonía, vamos a poder tener una herramienta muy necesaria y vamos a poder todos los días presentarle esta corona de 50 rosas a María. 50 veces le decimos a la Virgen que es bendita entre las mujeres. 50 veces le decimos a la Virgen el saludo del ángel. Y 50 veces le decimos a la Virgen que ruegue por nosotros, especialmente en la hora de nuestra muerte. Entonces, ¿será o no provechoso esto? Últimamente, en las apariciones de la Virgen de Fátima, así como las apariciones de Lourdes, pero la Santísima Virgen de Fátima le dice a los pastorcitos que recen el rosario, que es necesario que recen el rosario y con esto convertirán a los pecadores. Es decir, esta invitación tiene un efecto para que la Santísima Virgen María interceda y en aquel pecador pueda empezar a abrirse a la conversión. Pueda Dios ganarle almas al mundo, al demonio, y pueda llegar estas almas a gozar de su presencia. Por lo tanto, recemos el rosario. Muchos nos lo han pedido, sugerido, recémoslo. Aparte de la Eucaristía, el rosario es la siguiente arma específica contra el demonio,
contra tus tentaciones. Soy muy tentado, Padre, ¿qué puedo hacer? Reza el rosario. Sigamos el ejemplo de San José María Escrivá de Balaguer. Ante la monotonía de mi tentación, yo tengo la monotonía de el rosario. Dice por aquí Luz Herrera López, bendecida tarde, bendecido también para ti, bendecido día. Y Norma dice, ¿vale igual el rosario cuando se reza con letanías o sin letanías? Bueno, déjame decirte una cosa, Norma. El rosario, si bien en su principio no tenía en cuenta las letanías, después las incluyó, sí, puedes tú meditar solamente los misterios, pero un exorcista del Vaticano, el padre Gabriel Amorto, en algún momento le preguntó al demonio que si las letanías eran algo necesaria para rezar en el rosario, porque estaban hablando de la parte del rosario, y decía el demonio que él agradecía mucho que a nosotros se nos olvidara o nos diera tedio rezar las letanías, o simplemente nos excusáramos porque no nos las sabemos. ¿Por qué? Porque decía que le molestaban tanto las letanías, porque por 50 veces, son 50 letanías, a la Virgen Santísima le reconocían algo. Entonces, es para el demonio algo que le molesta tanto que recemos las letanías. Es decir, si tú rezas las letanías, le estás diciendo a la Virgen, eres bienaventurada, eres llena de gracia, eres un vaso precioso, eres reina de Dios, eres reina de los ángeles, eres reina de los apóstoles, eres madre de Dios. Imagínense cómo le molesta esto al demonio. Incluso ahorita se está molestando, yo le aseguro, porque estamos diciéndole a usted esta necesidad para que lo realice. Bueno, pues hagámosle la guerra al demonio. Lo podemos hacer. Hagámosle la guerra. ¿Cómo? Rezando el rosario. Mire, media hora, 40 minutos, reza perfectamente bien su rosario, lo puede realizar. ¿No puede dormir? Rece otro rosario. Se levantó en madrugada, las ánimas del purgatorio le están pidiendo oración, reza el rosario. Lo podemos hacer, hermanos. Con esto embravecemos al otro, probablemente, pero que se enoje. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Alabar a María. Y si esto le molesta mucho al demonio, hablemosle más a la Virgen Santísima. Pidámosle más a la Virgen Santísima que esté con nosotros, que interceda por nosotros. Así pues, hermanos, hoy este es el tema que yo quería compartir con ustedes. Yo les invito a que lo compartan, pero sobre todo a que usted rece el rosario. Y a que usted reza el rosario de una manera bien, concreta. Si usted puede rezar un misterio, pero bien, récelo. Y mañana reza 2, y pasado reza 3. Es decir, cuando usted reza, puede conectarse con Dios, puede orar. Y orando, estamos del otro lado. Le estamos hablando a un padre con una oración ya prescrita. Enseña a sus hijos a rezar el Santo Rosario, porque es necesario. Y por favor, catequistas, mamás, papás, no le disminuyan las Aves Marías al rosario solamente porque es rosario para niños. Yo en algunas comunidades que he estado, estábamos rezando el rosario de las posadas y decían, padre, vamos a rezar el rosario para los niños. 5 Aves Marías, no, que recen las 10 Aves Marías completitas. Es decir, que desde chiquillos empiecen a amar esta oración completita. Y una segunda observación, por favor, padres de familia, catequistas, por favor, no les enseñen las oraciones cantaditas a los niños. No sirven las oraciones cantaditas, porque cuando las hacemos cantaditas no gozamos la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No es un cantito.
es una oración que sube al cielo, que me conecta con el Padre. Si nosotros les enseñamos a que vean en cada línea del Padre Nuestro, en cada línea del Ave María, una oración, un diálogo, entonces le perderán el cantadito, lo dejarán de hacer rutinario y vamos a poder corregirnos. Y pongámosle atención al rosario. Es una bella oración. Pues hermanos, que este día sea una tarde en donde podamos, si no hemos rezado el rosario, ofrecerlo por la iglesia, ofrecerlo por todos los que sufrimos alguna tentación, ofrecerlo por el mundo entero, la paz, tantas cosas que hay para rezar el rosario. Y bien, hoy terminamos con una oración a la Virgen Santísima, terminamos consagrándonos a ella y con la bendición que de Dios les voy a compartir. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, 46 personas viendo este programa, ojalá que podamos ser más. Esto implica que usted comparta esta transmisión, comparte este programa, así como los demás programas de Valora, y sean un crecimiento para todos. Vamos a rezarle a la Virgen Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan, hermanos, un excelente día.